Entonces, tú trabajas con empresas que Sí. normalmente salen fuera de España, que deciden internacionalizar Ujú. y les ayudas a traducir, entiendo que documentación, página web. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso. Sí, mira, nosotros tenemos yo lo he llamado, bueno, Caimara es el nombre de la marca, Language Hub, porque es un hub lingüístico realmente. Vale. Y lo que hacemos es acompañar en esta expansión internacional con dos canales, básicamente. Uno es una formación lingüístico-cultural que está pensada para profesionales que quieren negociar, relacionarse, presentar en otros países, no solo desde un punto de vista lingüístico, sino también cultural, entender el lenguaje no verbal, entender los silencios, las pausas, los feedbacks. Esto creo que es fundamental. Y por otra parte, hay todo un apoyo a nivel de traducción y localización. Hay diferentes servicios de traducción que básicamente es conseguir que ese mensaje, esa documentación, funcione en otro país. Vale, a nivel cultural, claro, hay muchos países, entonces, ¿os habéis centrado en X, que son a los que entendéis que vuestros clientes pueden ir, o habéis abarcado el mundo entero y habéis hecho un estudio? Mira, nosotros es que trabajamos con lingüistas que son mediadores lingüistas también, o sea, es decir, ellos mediadores culturales. Ellos entienden, aparte evidentemente las competencias lingüísticas y de traducción, en el caso de la traducción, también los docentes tienen esa componente cultural de entender la cultura del propio país en el que están trabajando. Entonces, en función del cliente, de sus necesidades, montamos el equipo. Es como muy hecho a medida. Vale, vale. Entonces, hacéis subcontratas, entiendo, de Sí, estos lingüistas sí, efectivamente. socioculturales. Sí. Qué interesante, porque claro, al final no se vende igual en un país que en otro, aunque el producto sea el mismo, la comunicación es totalmente distinta y puede Eso es. cambiar el éxito o no de esa venta. Totalmente. Inclusive países que tienen el mismo idioma realmente tienen culturas muy diferentes. España no es lo mismo que cualquier otro país de Latinoamérica y entre ellos los países de Latinoamérica también son diferentes. Entonces, a la hora de tanto publicar una web como tener reuniones y abrir negocio, hay que tener en cuenta las diferencias culturales. También lingüísticas, porque en España también pasa entre hispanohablantes de España y de Latinoamérica que se utilicen palabras diferentes y tonos diferentes, pero también a nivel de cultura los usos no son iguales y hay que conocerlos bien para evitar malentendidos. Entonces, ¿cuál se podría decir que es el primer error que comete una empresa a la hora de internacionalizarse, de ir a un país? Creo que uno de los errores más graves, en mi opinión, es apostar por un inglés genérico, el inglés internacional, supuestamente, para poder llegar a más países posibles. Este yo creo que es un error, porque realmente a cada país hay que hablarle en su idioma y con el respeto de su cultura. Si tú intentas entrar en Francia hablándole en inglés, pues al igual no funciona. Eso creo que es un error, la tendencia de decir, bueno, lo pongo en inglés para que llegue a todo el mundo. Y no es. Claro, si con el castellano también ocurre igual. O sea, si vas a Exacto. vender a Latinoamérica, pues es preferible, entiendo, adaptar el castellano al país al que vayas concretamente, a lo Efectivamente, mejor incluso de cada de cada país. país. Sí. ¿Me sabrías decir algún ejemplo de error que haya cometido alguna empresa que haya podido costar mucho dinero por tener algún error lingüístico? ¿Te sabrías algún caso? Bueno, lo que sí te puedo contar es un caso súper reciente que hemos tenido en Italia. Un museo utilizó probablemente una inteligencia artificial para traducir las frasitas debajo del cuadro, los nombres, los títulos de los Sí. cuadros, y la frase era la Asunción de María en italiano, y lo tradujeron como Recruitment of Mary. De recruitment, es decir, de contratarla, como Sí, si María sí, hubiera sido contratada. que ni siquiera de Assumption, que tampoco Efectivamente. se podría hacer así, No, no, pero The pero Assumption tiene un iba poco... bien, iba bien. El problema es recruitment, o sea, Sí. no se estaba contratando a María. Entonces, ese error tiene muchísima visibilidad. Es un error que hace, o sea, el museo en sí da una mala imagen del museo. Ya. Luego también una falta de respeto, si queremos, desde una perspectiva también religiosa. Religiosa, claro. Le estás faltando al respeto a tu público. Cuando traduces mal, cuando no cuidas tu comunicación, estás cometiendo dos errores graves. Uno, de tu reputación, porque parece que no cuidas
tu propia comunicación. Y el otro es, le estás faltando al respeto a tu público, a tu target. Y cuando eso se traslada a una empresa que vende cualquier producto, cualquier servicio, si tú no cuidas cómo me hablas, ¿cómo vas a cuidar el negocio? ¿Yo cómo puedo confiar en ti? Totalmente. Yo recuerdo en la carrera, en la asignatura de marketing vimos, es que me ha venido ahora, vimos un caso de una farmacéutica que quiso entrar en China, Ujú. que además China a nivel de ya de fármacos en sí no son muy fanáticos, ellos llevan su medicina china que está más bien basada en plantas y otros temas. Y como habían estudiado, esto hacía muchos años, habían estudiado que no todo el mundo hablaba, o sea, leía y, ¿no? Leía y escribía. Hicieron una publicidad muy sencilla con imágenes y entonces era una carita triste, la pastilla, Ujú. la carita consumiendo la pastilla y luego una carita feliz, ¿no? En plan, como muy Muy sencillo. visual, Sí. Pues el orden de lectura lo hicieron de manera europea. Entonces, claro, allí lo que entendían era, estás bien, te tomas la pastilla, te pones malo. O sea, claro, fue un fracaso total, entre totalmente. que ya de por sí a nivel cultural no tienen el concepto de fármacos como lo tenemos aquí, de consumo de ese tipo de Sí. fármacos, si encima, y era una empresa farmacéutica grandísima que conocemos todos, y digo, qué importante es a la hora de internacionalizar saber a dónde vas, cómo se comunican, pero claro, la importancia de ese servicio que das tú, de tener a alguien que realmente conoce allá a nivel sociocultural cómo funciona el país. Sí, y en una cuestión de imagen como esta o de las páginas web, tener en cuenta cuál es el journey, ¿no?, que hace el usuario, tanto de orden, el orden que es distinto para nosotros y para otros países, pero también las imágenes, los colores, la cantidad. Mencionas a China, normalmente en las web chinas hay muchísimo más contenido y dispuesto de una forma muy diferente a una web occidental. Esto realmente se debería tener en cuenta a la hora de expandirte a China. No deberías de copiar tal cual el mismo diseño, porque lo mismo no te funciona. O sea, hay que respetar siempre cuál es el hábito de compra de tu público. Claro, es que si no, no va a ser user friendly, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, esto me lleva a mí a un concepto que usas, que es la transcreación. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre la transcreación y la traducción? La traducción es realmente convertir el mensaje de un idioma a otro, respetando básicamente el mensaje y la estructura siempre y cuando la lengua lo permita. Es decir, no vamos a hablar de una traducción literal porque esto no existe realmente, Vale. aunque algunos motores sí que la producen, pero es una traducción, como decir, más fiel de alguna forma a lo que tenemos en el original. En cambio, la transcreación es un cambio por completo. Nosotros tenemos un concepto en el idioma principal y lo vamos a adaptar completamente. Eso significa, se pueden cambiar frases, se pueden omitir frases y añadir otras en función de cuál es el objetivo. O sea, lo que vas a pensar es cuál es la función de ese Mm, texto. Y en función de la función vas a crear el mismo mensaje para otro país. vale. Es uno de los servicios que se usa más en todo tema marketing, evidentemente.